Pastora la conozco desde hace muchos años. Somos mejores amigas. Siempre lo digo donde quiera que voy. Es una de las mujeres tops de mi vida porque tiene un testimonio increíble del Señor. Ella es otra mujer fuerte de Dios, también criada por una mamá fuerte en el Señor. Y yo siempre he admirado lo que Dios ha hecho en ella, porque he sido también partícipe de ese tiempo y he podido ver cómo el Señor ha revestido, ha transformado, ha llenado, ha añadido hasta cosas que ella ni se imaginaba el Señor ha hecho con ella y yo sé que su caminar desde su niñez no ha sido fácil, pero Dios siempre ha estado ahí y yo sé que ya en este tiempo de su vida ella sabe que ha sido llamada para restaurar también, para edificarnos con su testimonio a muchas otras mujeres que han pasado las mismas situaciones que la pastora Joyelis o están en ese proceso. Así que me bendice escucharte no solo porque eres mi amiga, mi hermana, sino por la mujer que te has convertido en el Señor. Y tu palabra viene del cielo, siempre lo digo, igual que tu letra. Y estamos listos para escucharte, pastora. Gracias, Leslie. Yo estoy aquí, ¿verdad? Como que trayendo a memoria, porque Mariela la escuchaba y, y yo siempre vi ese momento como ese espacio antes de que mamá partiera con el Señor, como un tiempo donde Dios le dio la oportunidad a ella de darle a mamá todo lo que mamá le dio a ella. Ese cariño, ese cuidado. Siempre vimos a Nereida haciendo todo lo posible porque ella estuviera bien, que estuviera tranquila, que estuviera feliz. Y yo sé que ese proceso, ese tiempo en que estuvo con mamá y cuidándola, dándole cariñito y trabajando con ella, fue un tiempo donde papá le permitió a ella darle un poquito a mamá de lo que mamá le había dado por tantos años. Así que Mariela, me gozo mucho en escucharte tan fuerte, hablando todo ese proceso eh, por cual tuviste que atravesar, pero con tanta valentía y fuerza que me da fuerza a mí también y, y esperanza en el Señor. Bueno, yo tuve que escoger de qué hablar. Y fue bien difícil el escoger de qué hablar, pero sinceramente no sabía en sí que María le iba a hablar de todo su proceso de embarazo. Y, y aunque habló de verdad del proceso de mamá, pues era inevitable hablar del proceso de embarazo porque estuvo embarazada en todo ese proceso. Así que yo voy a hablar de un proceso en mi vida que no ha terminado, que estoy en él todavía, en ese momento, en ese tiempo de espera del Señor. Y, ¿verdad? Y todo un poquito de lo que ha pasado en ese tiempo de espera, porque no puedo hablarlo todo. Pero sí quiero comenzar leyendo la palabra en Primera de Samuel, capítulo 1 versículos del 10 al 11 que dice: Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Y lo voy a leer otra vez porque eh, esa realmente es un pasaje de la palabra del Señor que describe todo este tiempo, ¿verdad? Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Yo me casé a los 19 años
Actualmente tengo 41 años, así que ustedes van sacando las cuentas de, de cuánto tiempo llevo casada. Y en ese momento, como todas las jóvenes, ¿verdad? Yo recurrí en aquel tiempo, ya antes te las daban gratuitas, las pastillas anticonceptivas, te daban tú ibas al ginecólogo y si tú decías que no querías ser madre en ese momento, pues te llenamos de pastillas. Obviamente nosotras muchas veces en aquel momento por nuestra ignorancia, pues no sabíamos todos los efectos que eso podría causar en nuestro cuerpo, aunque para algunas mujeres eh, le ha sido de beneficio el utilizarlas, para otras no. Y causan muchos problemas, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Pero en aquel momento, apenas yo había comenzado mis estudios universitarios, y no quería que ese proceso se viese interrumpido por la llegada de un bebé. Y más, ¿verdad? Que apenas estaba comenzando, llevaba un año en la universidad. Obvio, todo el mundo cuando uno se casa, la gente siempre comienza a preguntarte cuándo vas a ser mamá, cuándo vas a ser mamá, cuándo vas a ser mamá, como si eso fuese un requisito exclusivo luego de casarte, ¿verdad? Y pasamos por esa presión social de tener que ser madres cuando la gente quiere que tú seas madre, ¿verdad? Pero en ese momento eso no estaba en nuestros planes. Nosotros nos casamos, pero no estaba en nuestros planes ser padres al instante. Así que comenzamos luego del primero, y cuando viene el segundo, es cierto. Y vivimos en una sociedad así, los caribeños, los latinos son así. Ve a una mujer que se casa y ya rápido quieren llenarla de hijos porque esa es la norma. Y luego de varios años de casado, entonces comenzamos a buscar, ¿verdad? El bebé. Comenzamos a buscar el bebé porque entendíamos que ya era el tiempo, ya habían pasado unos años, y ya yo estaba terminando mis estudios, ya yo estaba trabajando, antes de terminar la universidad yo ya era maestra, ya estaba trabajando, así que me entendía que sí, que podía, que era el momento para poder tener hijos. Así que comenzamos a intentar tener hijos, y ahí comenzaron todos los problemas, porque el hijo nunca llegó, o sea, no llegaba. Y les puedo decir que para mí fue bien complicado, porque yo lloraba tanto, o sea, yo creo que no había un día en el que yo no llorara. Yo siempre estaba llorando, aunque la gente no lo supiera. La gente podría verme tranquila, normal, haciendo todas las cosas para el Señor como si nada. Pero yo en mis momentos de soledad y en mis momentos de intimidad, siempre lloraba, siempre estaba llorando porque no podía ser mamá. Eh, Mi familia es una familia matriarcal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todas, todas las mujeres en mi familia son madres, tienen muchos hijos, son mujeres muy fértiles, y eso para mí en aquel momento era un poco frustrante porque yo comencé a sentirme como que yo era una mujer incompleta. Y ese pensamiento comenzó a hacer nido en mi mente, se ubicó ahí, yo le di ese espacio para que se ubicara, ¿verdad? Porque los pensamientos llegan y usted decide si los rechaza o si deja que se alojen en su mente. Y ese pensamiento yo comencé a dejar que se alojara y tomara posesión de mi mente. Y la presión que yo misma me ejercía, porque era más que las otras personas ejerciendo presión sobre mí, la que se sentía incompleta era yo. Así que la presión era cada día más agobiante. Y comenzó como que este bombardeo de mi mente más los comentarios de las personas. Y eso comenzó a crear infelicidad. O sea, yo me sentía una mujer, a pesar de todas las bendiciones que tenía del Señor, de todas las cosas que Dios me había dado, de tener un esposo grandísimo, maravilloso en el Señor, yo comencé a sentirme incompleta.
Y comencé poco a poco a alejarme de todo lo que pudiera recordarme o hacerme sentir mal porque no era madre. A buscar defectos en mi relación eh, que realmente no estaban ahí, pero yo comencé a buscar una forma, yo diría que hasta de canalizar esa culpabilidad que yo sentía por no ser mamá y las frustraciones que comencé a rechazar y enseñarme con todo lo que representaba una familia y con todo lo que representaba mi hogar y todo lo que habíamos comenzado a construir dentro de mi ignorancia, yo comencé a destruirlo y a crear, ¿verdad?, conflictos dentro de mi hogar por mi infelicidad y por mis frustraciones. Esto la gente, puede ser que la gente nunca se dio cuenta de todo esto porque nosotros no ventilamos nuestros problemas. O sea, no somos una pareja de estar poniendo en las redes, ni ventilando problemas en las redes sociales, ni contando nuestros problemas a otras personas. Y a la luz de todo el mundo, todo estaba bien. Pero en mi hogar había comenzado una nube de conflictos por mis inseguridades y yo comencé a crear problemas que no estaban ahí. Y lo vi como una forma, cuando analizo todo esto, una forma de que a quién culpar. A quién culpar cuando realmente no habían culpables. No habían culpables. Y esto es algo que nosotras, ¿verdad? Con el tiempo, no solamente hablando en el concepto de hijos, sino en tantas cosas que pueden suceder en nuestro hogar, que llega un momento que en vez de edificar como hemos sido llamadas a hacerlo, comenzamos a destruir lo que papá nos ha dado. Entonces, a todo esto se añaden los profetas, mi gente, aquellos que tienen llamado profético, tienen que tener mucho cuidado al momento de dar profecías. Me vi encerrada en muchos profetas, alrededor de muchos profetas que se encontraban como Eli en el momento en que Ana llega a derramarse ante Dios. Personas con falta de visión que comienzan a hablar y hablar y hablar simplemente porque ven una pareja que es joven, sin hijos, y ese es el terreno perfecto para comenzar a profetizar. Espérate. Y comienzan a hablar. Es por esto que yo comencé a crear una falta de respeto hacia los profetas. O sea, yo era una persona que no creía nada en el ministerio profético, para nada, porque lamentablemente sufrí por muchas personas que decían ser profetas del Señor y comenzaron a dar muchas palabras que yo creí en aquel momento dentro de mi ignorancia, porque tengo que decirles que sí, que creí en esas palabras. Eh, a cada lugar que íbamos, nos hablaban de un hijo, nos daban fechas y yo me preparaba para esas fechas porque yo creía en esa palabra. Hasta que el último, ¿verdad? Hace ya aproximadamente como unos 17 18 años, la persona comenzó a decir hasta los juguetes que yo tenía que comprar, porque el próximo año yo iba a dar a luz. Y todos los juguetes que estaba mencionando eran juguetes de niños, de niños. Y yo estaba esperando ese momento. Cuando llega la fecha, cuando se está acercando la fecha, podrán imaginar que ya, o sea, ya yo dije, se acabó por completo. Y yo dije que no iba a creer más en el ministerio profético. Ya ella estaba cansada de todo eso, de tantas palabras, dándome fechas y fechas y nada sucedía. Y entonces comencé a entrar en un periodo de depresión y yo aumenté alrededor de 50 60 libras en aquel momento porque dejé de cuidarme y yo dije que ya no iba a preparar ni a cuidar mi cuerpo dentro de mi ignorancia, ¿verdad?
que ya no iba a cuidar, a cuidar mi cuerpo porque nada iba a suceder. Estoy lamentando todas esas cosas ahora, pero en aquel momento, lo vi, en aquel momento yo lo utilicé como una herramienta sin saber que me estaba haciendo daño a mí misma, ¿verdad? Batallé todo ese tiempo, continué en el ministerio, nadie sabía mis frustraciones, solamente el hombre de mi casa, mi esposo, sabía todo lo que yo, ¿verdad? El dolor, la depresión, las frustraciones por las cuales estaba atravesando por no ser mamá. Entonces, en mis oraciones, en vez de buscar la paz y en vez de pedirle al Señor que trabajara en mí, comencé a reclamarle más y más a Dios. ¿Por qué otras mujeres sí y yo no? ¿Por qué otras mujeres que maltratan a sus hijos tienen hijos y yo no tengo hijos? ¿Por qué hay mujeres que quedan embarazadas y abortan a sus hijos y yo que quiero ser madre? Todas esas preguntas llegaron, y yo puedo decirle que, que fue un tiempo donde más vi a mi papá, Dios, orar en mí. Aquellos padres aquellos que son padres saben que cuando sus hijos están molestos y comienzan a reclamar cosas, más cuando llegan periodos de la adolescencia y más allá, porque todavía de pequeñito los niños no reclaman, pero ya cuando llega después de la adolescencia comienzan las reclamaciones y las peleas. Y la gente te dice, pero ¿por qué tú sigues y mira cómo él te trata? ¿O por qué tú sigues y mira cómo él te habla? Y yo, sinceramente, de tantas cosas que yo le decía a Dios, y yo seguir viendo a Dios cómo me trataba como un padre, cómo me trataba con paciencia, con amor, con cuidado. Es una forma de comprender, ¿verdad? De cómo realmente un padre que ama, cuida y trabaja con sus hijos. Y eso yo comencé a experimentarlo de parte de Dios. Comencé a experimentar a un Dios que a pesar de las cosas que yo le dijera, o a pesar de las cosas que yo hiciera, Él me seguía recogiendo con amor. Él me seguía hablando con amor. Nunca se apartó su mirada de mí. Nunca dejó de hablarme con palabras de dulzura. A pesar de que yo no creyera en muchos de sus ministros, profetas, Dios me seguía hablando. No puedo decirte que llegó un momento en que Dios, por las cosas que yo le decía y cómo me comportaba, yo jamás les puedo decir a ustedes que Dios dejó de hablarme, ni que Dios apartó su mirada de mí, porque fue todo lo contrario. Fue un tiempo donde yo pude ver a Dios con tanta amor y paciencia hacia mí, con tanta misericordia, porque yo creo que esa es la palabra misericordia, que a pesar de las cosas que yo dijera, o a pesar de las cosas que yo hiciera, yo siempre vi la mano de misericordia de mi Padre. Y aunque yo había comenzado a rechazar la idea de ser mamá, ya yo dije, ok, pues entonces no voy a ser madre, se acabó aquí, me involucro con el ministerio y dejo de preocuparme por eso. Así que realmente dejé de preocuparme, comencé a involucrarme en las cosas del ministerio, ya el hablar de ser mamá no era tan importante. Comencé a apreciar lo que el Señor estaba haciendo en mí, cómo Dios restauró mi vida, cómo Dios restauró mi matrimonio, cómo Dios restauró mi ministerio. Y luego de eso, en el año 2010 Dios me habla y utiliza a una mujer de Dios que ella no lo sabe, pero de todos los profetas que hablaron, realmente fue cuando yo sentí el impacto del Espíritu Santo de Dios, porque Dios comenzó a dar instrucciones. Y solamente les voy a dar unos detallitos de lo que Dios nos habla en ese momento.
Dios nos dijo, te daré a un hijo porque tú me lo pediste, pero irá a donde ustedes vayan, porque la obra debe continuar. Y entonces, wow, esa palabra fue de impacto en mi vida porque yo pude ver a Dios haciéndome un regalo. Aunque todavía no lo tengo en mis manos, aunque todavía no lo tengo dentro de mí, sé que ese regalo de Dios está separado para mí y lo vi como como la respuesta que Dios le dio a Ana en aquel momento. Cuando Ana le suplica y le llora y gime delante de su presencia, pidiéndole un hijo, y Dios simplemente lo hace por el corazón y la sinceridad de esta mujer en su presencia. Y así que lo vi. La respuesta de Dios la vi como papá respondiendo a una petición porque simplemente eh, lo hice con sinceridad delante de su presencia. Luego más adelante Dios, hace aproximadamente como unos 4 años, Dios comenzó a hablar y en este caso usa a mi esposo y le dice que la palabra que mi hijo tiene es una palabra que el mundo debe escuchar, lo cual lo relaciono literalmente con nuestro ministerio, porque aquellos que conocen el ministerio que nosotros estamos dirigiendo, somos una iglesia evangelística. Y yo sé que si mi hijo nace en este ambiente, va a aprender eso de parte del Señor. Y luego el Señor me dice, y vas a reír, vas a reír. Y comenzar a repetir mucho la palabra reír, reír, reír. Y entonces luego decía, verán mi promesa cumplirse. Y han habido, ¿verdad? Varias veces en que en momentos de intimidad con el Señor en nuestro hogar, Dios, cuando habla de nuestro hijo, habla de la risa. Y obviamente cuando esto sucede, viene a mi mente inevitablemente la, la risa de Sara. Pero esta risa de la cual el Señor hablaba, yo sé que se refería a una risa de alegría, ¿verdad? Hace aproximadamente un año comenzaron a llegar pensamientos irracionales otra vez, porque físicamente yo no siento mi cuerpo como para ser madre. No me siento con fuerzas. Últimamente siempre me siento muy débil, con dolores constantes en el cuerpo, con dolores constantes en mis huesos. Y yo comencé a preguntarle a Dios que cómo yo podía ser madre ahora, porque de todo el tiempo de mi vida es el tiempo de mi vida donde más débil me siento físicamente y donde más dolores siento en mi cuerpo. Y recuerdo que mientras estaba, yo tengo que decir que en mi casa son mis mejores momentos de intimidad con el Señor. Y yo recuerdo que estaba en casa y Dios me habla a través de mi esposo otra vez. Y Dios me dice, yo fortalezco tu cuerpo. Y mientras hablaba de eso, decía, yo cumplo mis promesas, vas a ver mi promesa. Así que realmente Dios nuevamente me fortalece, no porque esta vez no creyera en que Él pudiera hacerlo, sino porque no me siento con las fuerzas para ser mamá. Pero, pero, dice la palabra en Hebreo 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esa es la clave en todo esto. Mariela hablaba de la fe y de creer. Y yo creo que para nosotras agradar al Señor, la palabra establece que para agradar a Dios tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y cuando Dios saca su tiempo para hablarnos, porque es como que el Padre Celestial, el Todopoderoso, saca de su tiempo para hablar contigo, para darte una promesa, para darte una palabra, y tú no vas a creer. Entonces Dios nos confronta con nuestra realidad y nos invita a creer en Él. La pregunta que quiero hacerles, ¿cuánto tiempo llevan esperando por la promesa de Dios? Cuando Dios te habla, ya Él vio la promesa cumplida. Solo te habla para que tú confíes y camines en esa palabra que ya Él declaró, porque ya Él lo vio, ya esa promesa está cumplida. Simplemente nosotros estamos viviendo el proceso hacia llegar a ese momento. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar una descendencia que él no puede contar, en ese momento él no tenía a su Isaac, o sea, no, cero, o sea, Isaac no estaba. Pero el proceso de sacarlo de Ur, el proceso de transformarlo en el desierto, en ese propio proceso Dios fue preparando a Sara y a Abraham para recibir la promesa. ¿Saben por qué? Que Isaac no podía nacer en Ur. Lo que Dios había depositado en Abraham y el sueño que ya Dios le había dado a Abraham, no podía crecer en Ur. Así que yo he visto todo este tiempo como un proceso de transformación de mi familia, de mis pensamientos, de mi vida, para el momento en que cuando yo reciba la promesa del Señor, sea un tiempo maravilloso, de risa, como el Señor me dijo. Así que, ¿qué he aprendido en este tiempo de espera? Que soy una mujer completa, que no soy mujer porque soy madre, aunque es parte de mi diseño. Soy completa porque así me creó el Señor. A valorar y respetar a mi familia. Ese tiempo de espera nos ha unido cada día más a mí y a mi esposo. No hemos necesitado de un hijo para que mi matrimonio sea saludable, para amarnos, para cuidarnos. Hemos sido nosotros y Dios. Amar a mi hogar, ese espacio que Dios me dio después de tantas frustraciones y tantas pérdidas. Dios nos regaló este lugar que hemos dedicado al Padre y mi hijo va a nacer en un hogar dedicado al Señor. Amén. Mi hijo nacerá en un hogar dedicado a Dios y él ha sido dedicado a Dios desde antes de nacer. Y me ha enseñado a esperar en Dios y a apreciar cómo aprendo a depender cada día más de Él. Me han dado muchas alternativas. Alquilar vientres, adoptar, comprar hasta un bebé en páginas de internet que ahora te envían unas inyecciones por correo, yo no sé. Me han dado muchísimas alternativas. Y yo sigo sintiendo la voz del Espíritu que me dice, yo no necesito de tu ayuda. Espera en mi tiempo. Yo respeto muchísimo, de verdad, les quiero decir que con esto no quiero que nadie se ofenda, porque yo respeto muchísimo a las mujeres que la decisión que tomen, si quieren adoptar, si quieren lo que ustedes deseen hacer para ser madres, es su decisión, es su proceso, no es el mío, pero Dios trabaja con nosotros de maneras distintas y en mi proceso yo decidí que voy a esperar en Dios. Así que dice el Salmo 39 versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Y quiero terminar leyendo un poema de mi libro, que si usted no lo tiene, lo puede comprar, anuncio no pagado. Ya está disponible en Amazon, Yes. Diario de una hija de Dios. Hay un poema que yo le dedico a mi hijo y se los quiero leer a ustedes. Y dice, poema para mi Isaac. Voy a intentar leerlo sin llorar. Y dice, mientras lo escribía, ¿verdad? Dice, es uno de esos días en los que escucho tu risa. Te imagino llorar por no saber explicar lo que deseas.
Te siento entre mis brazos, tu calor junto a mi pecho, tu respirar en mi recuerdo. Te recuerdo en el futuro. Allí donde te amo, allí donde te acaricio, mi futuro donde siento el calor de tu frente al ser amada por mis labios. Sé que allí estás, sé que me esperas. A mí que te ama sin haberte conocido. Así que sé que mi promesa está por llegar y quiero transmitirle a ustedes esa esperanza esa confianza en el Señor, porque a pesar de lo que veamos y a pesar de lo que escuchamos, que no mengue nuestra fe en Dios, que siga creciendo, creciendo, creciendo cada día más y que nos aferremos más y más a las promesas de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga.